Bienvenidos a un episodio más del podcast de la Asociación Mexicana de Mastología, Bufiando Ando. Y el día de hoy hablaremos del papel del patólogo en la nueva era de la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama. Y para eso tenemos como invitados líderes de patología oncológica en cáncer de mama del país. Es un gusto y un placer, doctora Isabel Alvarado, que esté con nosotros. La doctora Isabel Alvarado, conocida por todos, una líder en patología oncológica de la mama, expatóloga, no sé si decirlo así, del Centro Médico Siglo XXI, y actualmente es la responsable de patología del Star Médica Centro Itlán en Pantla, así también que fue la presidenta de la Asociación Mexicana de Mastología en el periodo del 2021 y 2023, y no queda menos que restar que también es responsable del laboratorio experimental en la UNAM, y no menos importante, la doctora Raquel Valencia, que es patóloga oncóloga del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Bueno, pues después de este preámbulo, pues vamos a dar la palabra a ustedes. Vamos a hablar un poco de la quimioterapia neoadyuvante y cómo el papel del patólogo va a influir tanto en la supervivencia global como local de la paciente. Suena una gran responsabilidad, pero es la verdad. Sin un patólogo, el cirujano, el radiólogo, no podemos hacer absolutamente nada. Primero que todo, doctora Milagros Pérez, muchísimas gracias, y la Asociación Mexicana de Mastología por tenernos aquí. Es un honor en esta gran idea de ustedes. Bueno, la quimioterapia neoadyuvante ha venido a revolucionar el tratamiento del cáncer de mama. El papel del patólogo en particular es en varias de las fases de la misma, porque empezamos desde la biopsia. Por ejemplo, la biopsia que se va a tomar a una paciente que va a recibir neoadyuvancia es fundamental. ¿Por qué? Porque de allí vamos a tomar la información con respecto al tipo de tumor, con respecto a cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica, el hecho de si tiene un alto índice de proliferación celular, los marcadores. Entonces, si en un momento dado la respuesta es, que ya de ello hablaremos después, es patológica completa, el único material y la única herramienta que podemos tener es la biopsia. Por lo tanto, me gustaría, antes de llegar al tema en particular de analizar un espécimen post-tratamiento, hablar de ese papel de la biopsia, que puede ser, como ya dije, el único elemento que tenemos para evaluar el cáncer antes de dar un tratamiento. Sí, porque este es un gran reto. No es lo mismo cuando tienes la mama completa o un bloque de una cirugía conservadora de un 4 o 5 centímetros a tener solo 5 o 8 churritos. Doctora Raquel, cuéntame, ¿cuáles serían los requisitos así que tú dirías a ese radiólogo o a ese cirujano, ginecólogo, oncólogo que está tomando la biopsia, para que esa muestra cumpla todos los criterios desde el tiempo que lo dejan en formol, ¿no? La otra vez yo me sorprendía de que pues ahí van a pasar, ¿no? Y 10 horas en formol, ¿no? La muestra, o 5 días, no sé. Sí, bueno, lo primero es que se identifique bien el espécimen. Como norma es primero la identificación del paciente, ¿no? Que venga el nombre, la edad, fecha de nacimiento, si pertenece a una institución, pues el número de seguridad social, el sitio de la biopsia y la lateralidad, ¿no? Porque nada más ponen biopsia de mama, cáncer de mama, pero después es derecha o izquierda. Y a veces tenemos ese problema que las pacientes llegan a reclamar. Es que a mí me tomaron de la derecha y el reporte dice izquierda. Y a veces en un lado de la solicitud dice izquierda y en otro en la etiqueta dice derecha, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con la etiqueta y la identificación de la pieza es lo primero. Después, si es una biopsia por Trucut o una biopsia por estereotaxia, ¿no? Porque son diferentes, bueno, por Bacora, ¿no? Por las agujas. Y generalmente para neoadyuvancia son las biopsias con aguja de corte, que deben de colocarse en formol inmediatamente después de que se tomen. Tiene que ser formol amortiguado y tienen que pasar por lo menos 6 horas en formol antes del proceso histopatológico, ¿no? Porque nosotros los metemos en un equipo y ese equipo procesa los tejidos como por 8 horas para que después se puedan hacer los bloques de parafina y los cortes histológicos.
pero en biopsias el tiempo mínimo de fijación debe ser 6 horas, máximo recomendado 72 horas, porque si no después pierden inmunogenicidad y puede afectar en el resultado de la inmunistoquímica. Tanto si no se fijaron bien, que es más grave, si dices, bueno, lo voy a meter rapidísimo porque es urgente y no se fijó, pues lo echas a perder en realidad, ¿no? En vez de acelerarlo, lo retrasas. Y si pasa demasiado tiempo, también puede haber problemas en la expresión de inmunistoquímica. Y el otro punto, la cantidad, ¿no? Porque si te mandamos un churrito y tiene menos de 0.5 centímetros de carcinoma ductal, pues no va a dar chance para hacer más cosas. Sí, bueno, no hay un ideal para cilindros y es una pregunta que muchas veces nos han hecho los radiólogos, ¿no? ¿Cuál es el ideal del número de cilindros? No existe un ideal, porque aparte los tumores pueden ser de diferentes tamaños. No conozco y no he leído en la literatura un ideal de número de cilindros, pero sí que los cilindros sean representativos del tumor. Obviamente, pues entre más tumor tengamos, mejor, ¿no? Pero a veces 2 cilindros pueden ser suficientes si son realmente todo el cilindro es tumor. Con respecto también a esa parte que señalabas, Milagros, en efecto, en ocasiones en las biopsias, cuando los resultados de inmunohistoquímica, me refiero en el contexto de la neoadyuvancia, son equívocos, o bien tenemos biopsias en donde el tamaño del tumor, como tú bien señalabas, es menos de 0.5 centímetros y no alcanza para tener una evaluación adecuada de los marcadores de inmunohistoquímica. En efecto, la biopsia debe de repetirse, porque como ya se señalaba, puede ser lo único que se tenga después de la quimioterapia o además el parámetro con el cual se va a comparar de la respuesta después del tratamiento en caso de que no sea completa. Como todos sabemos, la heterogeneidad del cáncer de mama, yo siempre explico que el cáncer de mama es un libro y que cada tipo es un capítulo, ¿no? Todos los tipos de cáncer de mama, receptores hormonales positivos, triples negativos, HER2 positivos, tienen diferentes comportamientos, ¿no? Entonces la respuesta también va a ser diferente, ¿no? Sí, y esto que lo mencionas, Milagros, también lo podemos ver en las biopsias. Por ejemplo, los carcinomas que son luminales A. Un ejemplo prototípico es el carcinoma lobulillar clásico. Tiene poca posibilidad para la respuesta patológica completa. Sin embargo, por ejemplo, los carcinomas más respondedores, y eso lo puede uno ir viendo con el equipo multidisciplinario de mama, en cómo va a responder la paciente, son aquellos que son ricos en el HER2, o bien en una biopsia que uno observa que probablemente sea triple negativa, que tenga un alto índice de proliferación celular, que muestre necrosis, son cilindros o biopsias en las que generalmente uno puede en un momento dado, pues no predecir 100%, pero sí saber quién puede responder mejor a la quimioterapia neoadyuvante. Doctora Raquel, pero bueno, para nuestros residentes, ¿qué es respuesta patológica? Bueno, respuesta patológica es lo que sucede después de recibir el tratamiento. O sea, el tratamiento neoadyuvante es una prueba in vivo de lo que hace la quimioterapia en el tumor. Y respuesta patológica completa es la ausencia de carcinoma infiltrante en la mama y en los ganglios una vez que la paciente ha terminado su tratamiento neoadyuvante. Es decir, pueden quedar focos residuales de carcinoma intraductal, pero se considera respuesta patológica completa, siempre y cuando no haya enfermedad infiltrante. ¿Y la puedo clasificar así como completa, parcial, progresión? Porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros como clínicos. Sí, claro. Hay múltiples esquemas para evaluar la respuesta patológica completa. También ahorita la doctora Isabel nos complementará al respecto, pero el que más estamos usando ahora o el que ha tenido mejores resultados es la escala del MD Anderson, que se denomina Residual Cancer Burden, y a mí me gusta mucho porque es muy objetiva. La patología siempre es subjetiva, ¿no? O sea, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuál es la apreciación del de al lado? Y ellos tienen estándares como muy bien establecidos para que todos hagamos lo mismo y reportemos de igual manera.
Entonces tienen una calculadora que es gratuita y que todos podemos accesar en internet a la calculadora. Nada más le pones Residual Cancer Burden Calculator y sale la calculadora. Entonces te piden varios parámetros. Primero tienes que poner el tamaño de donde estaba el tumor. Para esto, bueno, poco a poco iremos explicando más de cómo sabes dónde estaba el tumor, ¿no? Pero el tamaño macroscópico del tumor, digamos. Y después el porcentaje de celularidad que hay en ese tumor. Después también te preguntan cuántos ganglios hay positivos. Si no hay, pues le pones 0, ¿no? Pero si hay, pues 3. ¿Y cuánto es el tamaño de la metástasis de mayor tamaño? 1 centímetro, 5 milímetros, y ahí lo pones y le pones calcular. Y en automático te da un índice. Y entonces, si tenemos un RB0, se traduce como respuesta patológica completa. RCB1 es muy buena respuesta o mínima enfermedad residual. 2 es enfermedad residual moderada y 3, pues prácticamente decimos que no hay respuesta. Y te arroja un valor numérico que se pone en el reporte. En el reporte. Ajá, y de esa forma pues es más fácil. Bueno, una disculpa porque ya hice el desorden y ya nos saltamos a Lindy Anderson y a la clasificación, pero bueno, voy a tratar de retomar y llevar más un orden. Ya nos mencionaste de la respuesta, cómo hacerlo, pero todos estos datos importantes que tenemos que evaluar antes de llegar al score. Sí. Algo que quiero, ya lo dijo perfectamente la doctora Valencia, la respuesta patológica completa, ausencia de carcinoma infiltrante, mama, ganglios, el in situ puede estar. Pero esto sobre todo para los patólogos, debido a los cambios que existen en la glándula mamaria, en ocasiones el carcinoma intraductal puede simular un carcinoma infiltrante. ¿Por qué? Porque generalmente pueden haber espacios en torno a los carcinomas intraductales o bien, además de los espacios que se forman, hay fibrosis, hay macrófagos, hemosiderina. Y debido a la gran importancia que es saber si una respuesta patológica completa o no, podemos en un momento dado utilizar marcadores de inmunohistoquímica en donde podamos ver si ese foco o esos focos que estamos evaluando son de un carcinoma intraductal o ya de un carcinoma invasor. ¿A qué marcadores me refiero? A marcadores para células mioepiteliales. Generalmente la calponina, el P63, puede uno utilizarlo y si existe positividad de los mismos, que quiere decir que aquellos focos que observamos tienen células mioepiteliales presentes, entonces estamos ante un carcinoma in situ y podemos afirmar que se trata de una respuesta patológica completa. Okay. Que es importante también para la parte quirúrgica y oncología médica saber que esto también lo podemos pedir y si nuestro patólogo no lo hizo, le hagamos énfasis de ayúdame a pídele una inmunohistoquímica, ve si ese carcinoma, ese foco que estás viendo es intraductal o es solo infiltrante, porque puede en un triple negativo o un HER2 positivo va a implicar mayor tratamiento para la paciente. Exactamente. La respuesta patológica también bien lo mencionó la doctora Isabel, comentó de que si eran receptores hormonales o eran triples negativos HER2, la respuesta iba a ser mejor, ¿no? Entonces como tratando de estandarizar en la parte quirúrgica, todos decimos un tumor mayor de 1 centímetro, HER2 positivo, triple negativo, aunque los ganglios estén negativos, por la mejoría en la supervivencia global de la paciente, le vamos a dar quimioterapia neoadyuvante. En su caso, ustedes ya tienen así como algo estandarizado, esta paciente es HER2 positiva, esta paciente es triple negativo, ¿vamos a hacer algo adicional o no? No sé si se perdió mi idea. En cuanto a los marcadores se refiere, no, los marcadores se hacen como en las biopsias convencionales, sí. Y los que se requieren son los prototípicos, que son estrógenos, progesterona, el HER2 y el Ki67. Y por supuesto la morfología del tumor, el grado histológico es importante. Los tumores, como yo había señalado, poco diferenciados, o bueno, grado 3 en la escala de Scharblum y Richardson, porque la ICCR nos dice no usar bien moderado poco, pero en realidad sí lo usamos, pero la escala, los grados 3 generalmente son tumores que tienden a responder. Rara vez
aunque no imposible, un tumor grado 1 bien diferenciado, pero bajo circunstancias especiales que se dé neoadyuvancia, va a responder a la misma. Pero dicho de otra forma, los marcadores que se utilizan son los convencionales. Y doctora, respecto a los ganglios, ¿cuál sería, antes de la quimioterapia neoadyuvante, esto para que nuestro grupo de radiología, ¿qué prefieren ustedes? ¿Una BAF, una biopsia de corte? Odio las BAF en realidad. Bueno, la BAF tiene la ventaja de que es como más fácil de tomar, ¿no? Pero solo te da positivo o negativo en ganglio, ¿no? Entonces, para mí es mejor la aguja de corte. Sé que hay limitantes para ellos. Y el entrenamiento y los riesgos, ¿no? Porque pueden meter la aguja y pasarse a la vena axilar y eso. Sí, sí. Entonces, bueno, como patóloga yo prefiero el Trucut, porque además ahí se puede ver si el grado histológico es igual al tumor primario, si hay heterogeneidad entre el tumor primario y la metástasis. Puedes hacer también inmuno en el ganglio. No es necesario, pero en caso de que las histologías sean diferentes o en algo raro, puedes hacer inmuno también en el ganglio, que no sé si fuera diferente, dices, entonces es multicéntrico o qué está pasando, ¿no? Porque estas recurrencias que van a solo axila. Sí, entonces, pues tienes más herramientas porque tienes el tejido y puedes hacer inmuno, puedes hacer más cosas que solo la BAF. Y bueno, en las BAF también pueden colocar el clip marcador, ¿no? Entonces, algo que casi nunca nos avisan es si tienen clip marcador, si tuvo biopsia, porque hay escenarios ideales en donde tienes todo el seguimiento de la paciente, desde la biopsia hasta la pieza final, pero hay ocasiones en las que no, ¿no? O sea, en medicina privada, pues viste la biopsia, pero la paciente se fue a la institución y ya no tienes el seguimiento, o al revés, ¿no? Entonces tienes la pieza, pero no tuviste la biopsia y muchas veces no sabes si le colocaron clip o no, tanto en el tumor como en el ganglio, ¿no? La comunicación, ¿no? Sí. Y lo que venimos hablando siempre, manejo multidisciplinario y la comunicación entre las especialidades. Si el radiólogo puso el clip, decirlo, porque ahorita estamos mucho con lo del target axillar dissection, o sea, que vamos a poner un clip y vamos a ir a hacer una disección selectiva de ese ganglio. Entonces no olvidemos todos la comunicación entre radiólogos, patólogos. Una de las patologías que más se da para un aborto multidisciplinario es el cáncer de mama. Claro. Algo también que quisiera yo agregar, la biopsia del ganglio es fundamental, como ya lo han señalado ustedes dos. ¿Y qué pasa si el ganglio linfático es aparente? Ya se había dicho, se puede hacer una BAF o se puede hacer una biopsia con aguja de corte. Ahora, si ese ganglio linfático fue negativo, en un momento dado no debe de resecarse, se debe de dejar en su lugar. Pero aquí lo importante es señalar lo siguiente: si no hay ganglios, debo de tomar una biopsia antes del tratamiento neoadyuvante de ganglios linfáticos, si no hay ganglios aparentes o palpables, y la respuesta es por supuesto que sí, porque nosotros debemos de tener información de mama y ganglios. Entonces, si no hay ese ganglio, ¿qué podemos hacer? Se puede hacer un ganglio centinela previo al tratamiento de la neoadyuvancia. Si ese ganglio centinela es negativo, ya no, después de la neoadyuvancia, ya no es necesario repetir el ganglio centinela. Y eso es muy importante señalarlo. Sí. Una pregunta. ¿La evaluación de la respuesta ganglionar es igual que en la evaluación de la glándula mamaria? ¿Con los mismos scores de Lendy Anderson y todo eso? Sí, el ganglio linfático, ya lo se señalaba, son de los factores fundamentales que se incluyen en la respuesta del tumoral burden, de la clasificación del MD Anderson, y otra muy importante, la de la AJCC. La AJCC también tiene un sistema de etapificación específico para los especímenes post-tratamiento neoadyuvante. Y eso es muy valioso porque a mí me encanta el TNM porque tenemos muchos factores biológicos, las clasificaciones moleculares, factores biomarcadores, pero el TNM sigue siendo una herramienta valiosísima como factor pronóstico y predictivo.
no tan solo en cáncer de mama, sino en todas las neoplasias malignas. Sí, y la respuesta ganglionar, es un factor importante. Ya todos sabemos que la respuesta en axila es más un factor pronóstico y predictivo para la paciente, pero sabemos que ciertas pacientes que responden a nivel ganglionar van a tener mejor supervivencia global y menor riesgo de recurrencia local. Cuando hacen la evaluación, ya le dimos la quimioterapia, el radiólogo, un escenario perfecto, el radiólogo y el cirujano les avisaron que pusieron un clip y por radiología vimos que había una respuesta radiológica completa. El cirujano va a ir a quitar 1 a 2 centímetros nada más de la zona. ¿Cómo entintan? Esa es una duda personal. ¿Cómo entintan? Porque he visto que algunas veces los marcamos con hilos, pero me ha tocado llevar la muestra yo y que le ponen los colorcitos, todo bien bonito. Ese es un punto de referencia importante. ¿Y qué aspectos microscópicos de esa pieza vamos a evaluar? Bueno, en cirugía conservadora de mama, cuando hacen las cuadrantectomías o solo el lecho tumoral, idealmente deben de referirnos 6 bordes, ¿no? Tridimensional. Sí, claro, porque hacemos como que fuera un cubo, ¿no? Con 6 lo caras. mencioné intencionadamente porque la mayoría ponemos dos lugares, ¿no? O sea, sí, y a veces, pues hay que él sabe que si este es derecho, este es el izquierdo. Algunos dicen eso, pero por eso lo mencioné, para que aclaremos bien cómo debe ser el manejo de la pieza quirúrgica. Sí, de hecho ahorita la doctora Alvarado me complementará, pero hay subjetividad extensa en el mundo en la evaluación de los márgenes y parte de eso es como vienen referidos los especímenes, ¿no? Entonces, lo ideal es que vengan los 6 bordes referidos. Además, cuando son cirugías conservadoras, con frecuencia las piezas van primero a radiología. Entonces se comprime la pieza y se deforma, ¿no? Ya no tiene la misma forma que cuando ustedes la quitaron. Además, la mama es un órgano móvil. Entonces, en la paciente tiene una forma, pero ya que la sacas como que se desparrama, ya no tiene una estructura como otros órganos. Entonces, para nosotros es muy importante que refieran los 6 bordes. De hecho, en el último congreso americano de patología que vimos, ya es como una tendencia a que los cirujanos entinten las piezas, porque ellos saben realmente qué está arriba, qué está abajo, para realmente dónde está y de dónde están cortando. Pues no hay más que el que lo está haciendo, ¿no? No, y referirlo mientras lo vas sacando. O sea, yo he visto, yo me formé en cancerología en el Instituto Nacional de Cancerología y nos insistían, a ver, ya cortaste el superior, ponle el hilito ahí antes de que lo saque, porque entre que lo sacas, lo tiras, se te bota, ¿no? Ya no le puedes hallar forma como otros órganos. Entonces ese es el ideal. Después de que ya tienes los 6 bordes y que todo coincide, porque a veces también las referencias, dices, ¿cuál es la larga? ¿Cuál es la corta? No nos odien. Lo que callamos, lo vi en Nexo, Twitter, no sé si lo vieron, lo que callamos los patólogos, dice. Hay muchas cosas, pero esas no podemos decir. Sí, Entonces, después de eso, pues, se pueden tintar de 6 colores para igual no perder las referencias de los márgenes. No es indispensable porque con 2 colores a veces es suficiente, pero bueno, puedes entintar 6 colores. Siempre es, bueno, tienes la seda, pero ¿hasta dónde termina el superior? O sea, ¿solo la seda? ¿O de dónde a dónde es el superior? ¿De dónde empieza un borde y dónde termina uno? Entonces es una guía, ¿no? Y los bordes no son absolutos, porque bordes negativos no es igual a que ya no hay enfermedad. Y bordes positivos no es igual a que hay más enfermedad, ¿no? Entonces es un factor pronóstico, pero no es absoluto. Entonces, una vez que están identificados los 6 bordes y que tenemos el estudio mastográfico de la pieza, es muchísimo más fácil trabajar el espécimen. Se pueden hacer los bordes por rasurado o en relación a al clip, lo que se ve, ya es fácil cortar y ver, aquí está el clip, porque tienes la radiografía del espécimen y medir la distancia del clip hacia cada uno de los bordes. Entonces te ayuda a ser mucho más objetivo. Importante.
radiólogos, patólogos, cirujanos, si hicieron una cirugía conservadora, posquimioterapia neoadyuvante, por favor, manden la radiología antes de patología. Y ese radiólogo especialista en mama, por favor, comuníquese con el patólogo, porque nos va a ayudar mucho a los resultados. ¿Sí? Y no se enojen los ginecólogos o cirujanos oncólogos de que, es que me lo reportó cercano. A ver, explícale bien cómo va la pieza. Acerquémonos al laboratorio a platicar con el patólogo, a explicar cómo está la pieza, ¿no? Sí, y considero que sobre todo con respecto a los márgenes y post-tratamiento, la imagen es fundamental. ¿Qué es lo que pasa en los tumores que recibieron adyuvancia? Los tumores se vuelven más reblandecidos y disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, en muchas ocasiones no se puede palpar. ¿Qué podemos hacer? Se tiene que hacer una imagen una radiografía de ese espécimen en donde el margen va a estar, se va a ver tanto para el carcinoma in situ, el carcinoma invasor y el lecho tumoral también. Algo importante es, y ya algo señalaba la doctora Valencia, es en los especímenes post-tratamiento no se aconseja tanto el método de rasurado. Okay. Es decir, que el shaving que le llaman, de que así sí, que le van. Sino que se aconseja más el método de bordes perpendiculares. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a haber mucha modificación del parénquima mamario. Entonces, ¿qué es lo ideal en los márgenes quirúrgicos? Actualmente ya sé que hay metaanálisis en donde han visto ciertas diferencias con respecto a las conclusiones de la doctora Mónica Morrow y la distancia a los márgenes, pero evaluando márgenes quirúrgicos recién, lo que sigue imperando es positivo, es un tumor sobre la tinta, ya sea in situ o invasor, y qué es lo que debe hacer el patólogo, no decir cercano, negativo, no, es decir, a qué distancia está. Eso también es polémico, pero en el caso de los carcinomas intraductales, por lo general 2 milímetros es adecuado, pero lo que uno tiene que decir es el tumor está sobre la tinta o el tumor está a tantos milímetros de la distancia de los márgenes quirúrgicos. Y el clínico quirúrgico debe saber cómo interpretar esa información. Sí. Doctora, ¿y el lecho tumoral como tal, qué es lo que es? Porque a veces nos reportan lecho tumoral, ¿no? Y yo digo, ¿qué es? ¿Ya tendrá enfermedad ahí? ¿O ya no hay enfermedad? ¿O fue un residual que quedó? ¿Cómo lo definimos? El lecho tumoral es el nicho en donde estaba ubicado el tumor. ¿Qué pasa con un tumor que no responde a la quimioterapia? No es difícil de observar en dónde está porque lo vamos a ver incluso desde el punto de vista macroscópico. De manera contraria, cuando hay una respuesta patológica completa, entonces puede ser que se vea, válgase la expresión, como una mancha blanquecina. En ocasiones el tejido es más blando o puede estar bordeado por fibrosis. Ahora, puede ser que no lo veamos. Entonces es ahí donde entra el radiólogo. ¿Pero qué es el lecho quirúrgico? Es el nicho donde estaba ubicado el tumor. Si hay una respuesta patológica parcial, entonces en ese lecho vamos a encontrar varias islitas tumorales que son las que quedaron como consecuencia de la terapia que se acaba de dar a la paciente. ¿Y los cambios post-tratamiento en la mama normal cómo se ve? Por ejemplo, que por X o Y razón respondió, pero esa paciente tenía multicentricidad y el médico en conjunto con la paciente, no sé, estoy suponiendo, y sale un BRCA1 positivo y deciden hacer una mastectomía. ¿Cómo se ve la mama normal en los cambios post-quimio? Sí, es importante, porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa con los conductos y acinos que no son tumorales? Se vuelven atróficos. Pero tal vez eso no es tan problemático evaluarlo para el patólogo. Pero de vez en cuando hay células que adquieren atipia o núcleos pleomórficos. Entonces nosotros podemos confundirlos con carcinoma intraductal. Entonces tomar en cuenta eso. Ese es un punto importante. Sí, ahora si se tiene un foco previo de una adenosis esclerosante que estaba complicada con un carcinoma in situ, con más razón.
porque si hay una respuesta patológica completa, puede ser que ese fenómeno, ese foco de adenosis permanezca con células, de las células que no estaban neoplásicas, atípicas, y se confunda con un carcinoma invasor. Entonces, en suma, la mama no neoplásica sí puede tener cambios. El más dramático es no nada más la atrofia, sino cuando puede presentar atipia, que se confunde con un carcinoma residual. Que eso es muy importante porque son cambios que nosotros a veces ni los tomamos en cuenta. Cuando estás leyendo el reporte de patología, como que te basas en la parte, tamaño de tumor, 1 centímetro, el RCB, y no lees el resto del reporte. Y pudo haber una adenosis o algo más, hasta un in situ que se nos pasó desapercibido. Muchas gracias. Invito a todos los patólogos especialistas en tejido mamario, en glándula, ¿cómo se dice? Sí, en glándula mamaria. Tejido mamario. Perdón, Jorge. Invito a todos los patólogos especialistas y que están al día a día tratando el cáncer de mama, especialistas en glándula mamaria, sigan, y los invitamos al Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Mastología, que va a ser el 1 al 5 de octubre en Mérida. Ahora, cuéntame un poco, los ganglios linfáticos, así como los acinos y los conductos pueden cambiar en la mama, ¿en la axila o en los ganglios linfáticos pasa igual? Si fueron positivos antes, sí. Yo no he visto cambios en ganglios no neoplásicos, ¿no? Pero si el ganglio tuvo metástasis, sí hay cambios, puede haber macrófagos, hemosiderina también y áreas de fibrosis. Generalmente es como se ve la respuesta. Y hay que buscar intencionadamente por debajo de la cápsula del ganglio, en el microscopio, si hay ahí algún residual del tumor, en caso de que haya respuesta. Ahí sí diferiría un poquito de la doctora Valencia, porque la gran mayoría de las veces ocurre como ella ya señaló, pero a veces hay respuesta patológica completa de un ganglio sin tener esas huellas de fibrosis. Como entonces, en la mama que deja... como en la mama, exacto. Entonces sí es importante, porque uno en el reporte histopatológico debe de poner el número de ganglios que se ven sin tumor o el número de ganglios que respondieron, que son negativos, porque eso también puede influir en la posible radioterapia post-tratamiento. Entonces, si bien sí, los ganglios la gran mayoría de las veces tienen fibrosis, hay algunos en donde parece que no hubiese existido tumor previo. Sí, pero mi comentario iba en relación a que el ganglio que no tuvo metástasis... En el ganglio sano. No tiene cambios con el tratamiento, ¿no? Sí, como en la mama que hay atrofia. Es correcto. Sí, perdón. Y otra, nada más un pequeño comentario al respecto, porque si se puso clip en el ganglio, sí tenemos la obligación en el reporte de poner, se encontró el clip en el ganglio, centinela, o ese ganglio con el clip sí lo tenemos, y lo que tiene, ¿no? Si tiene tumor o no tiene tumor o tiene algo más. Y vuelvo a mencionar, aquí es súper importante de nuevo la comunicación, ¿no? Porque no sé cuántos cortes le pueden hacer, pero si era un ganglio unos 2 centímetros, ¿no? Y tú haces 2 cortes y en el centímetro aparte te quedó el clip, no lo reportas y no te lo dicen, ¿no? Exacto. La importancia de la comunicación de todos los involucrados en el manejo de la paciente. Algo que quisiera agregar de los ganglios que es diferente en un momento dado al tratamiento no neoadyuvante es, ¿qué pasa si, por ejemplo, había metástasis previo a la neoadyuvancia, pero queda micrometástasis y quedan unas celulitas aisladas? Esto sigue siendo tomado como sin respuesta. Es decir, con respecto a la micro versus macrometástasis, no se ha visto que haya diferencia en el pronóstico después de la neoadyuvancia. Y con respecto a las denominadas células tumorales aisladas, es como pasa con los especímenes sin quimioterapia. No sabemos exactamente cuál es el papel de esas células. Sí,
rellenando un poquito de esta información, los microscópicos ahorita los vamos a tratar como positivos, como macroscópicos, pero si son de células aisladas, no hay información de que mayor tratamiento o que le hagan una disección de la axila vaya a tener un mayor beneficio a la paciente. Hago énfasis en esto porque cada vez estamos haciendo menos. Entonces, células tumorales aisladas no es indicación de una disección axilar o un mayor tratamiento o radioterapia. Recapitulando, ¿qué le debo de pedir yo al patólogo en su reporte histopatológico posterior a una quimioterapia? Eso es muy otra bueno, porque, todas han sido, sí. pero es fundamental. Es un reporte histopatológico completo, igualito que antes de la neoadyuvancia. Nosotros tenemos que poner el tamaño del tumor, nosotros debemos de hablar de la celularidad, y me imagino que ahorita la doctora Valencia, que le encanta mucho la calculadora del MD Anderson, me dijo, yo hablo de la calculadora del MD Anderson, le digo, habla de la calculadora del MD Anderson. Entonces, la celularidad es muy importante, ver en ese lecho tumoral. Es importante también ver la permeación vasculolinfática. Algo muy importante es lo siguiente, y sobre todo que eso va en relación con cómo se muestrean los especímenes. Es si aquella paciente antes de la neoadyuvancia tenía infiltración a piel o permeación vasculolinfática. Nosotros tenemos que hacer un muestreo muy importante en piel, tenemos que hacer un muestreo importante porque si hay permeación vasculolinfática en la dermis, eso también es respuesta patológica incompleta. Si tenemos ganglios linfáticos que están en la dermis, eso también es una respuesta patológica incompleta. Eso también hay que señalarlo. Tenemos que señalar el estatus de los ganglios linfáticos, tenemos que ver cuántos respondieron, cuántos no respondieron. Se dice más o menos cuántos ganglios se pueden disecar posterior a la neoadyuvancia, son entre 20 a 25 ganglios los que se pueden disecar. Mencionar todos y cada uno cómo están. Y una pregunta que siempre se nos hace, debemos hacer, claro, en caso de que haya una respuesta incompleta, de nueva cuenta marcadores tumorales, y la respuesta es sí. Si nos preguntamos, ¿con qué frecuencia hay un cambio en el estatus de los marcadores? Es raro decir, un patrón de inmunohistoquímica cambia después de la neoadyuvancia, pero puede ser. Entonces, hay que hacer los marcadores después de, y la respuesta es sí. Entonces, el tratamiento, además de la calculadora que la doctora lo señalará, para mí es muy importante porque a mí el TNM me encanta. Y hay que poner el TNM patológico en el reporte de esa pieza posterior a la neoadyuvancia. Okay. Todo esto es súper importante, que también la parte quirúrgica debe saberlo. No es exclusivo de patología. Así como nos enseñaron a todo paciente que llega con un tumor de mama y vas a tomar una biopsia, debes de pedir receptores de estrógenos, progesterona, HER2 y Ki, que ahorita quiero hablar un poquito de eso. Sé que no va mucho con el tema de quimioneo, pero quiero escuchar su opinión. En una paciente tenemos que pedir todo esto que nos acaba de mencionar la doctora. Tamaño del tumor, la respuesta del tumor, el tipo histológico, grado histológico, permeación linfovascular o no, los ganglios, el mayor foco, y si esos ganglios, si fueron 25, pues reportar los 25 su estado, y al final TNM patológico, y si tenemos el recurso, también inmunohistoquímica, ¿no? Por supuesto. Tenerla, sí. Que es lo ideal, ¿no? Que puede haber una variación, que en el primero me reportaron estrógenos 90 y en el final 85, pues esa variabilidad es esperada, pero eso no me tiene que cambiar a que ahora es un triple negativo o un HER2 negativo, ¿no? Es correcto. ¿Me puedo regresar un poquito? Porque claro, creo que me faltó cuando me preguntaste del lecho tumoral. También al lecho tumoral se pone uno y a veces hay quien pone hasta 2 clips. O bueno, cualquier otro device o dispositivo que se tenga. Dependiendo de los recursos que tengamos, que se tengan los recursos, porque es sería muy fácil en un momento dado y hay algo también, puedo regresarme un poquito al lecho tumoral porque va en relación con el reporte histopatológico.
Cuando la respuesta patológica es cuasi completa, pero los tumores se hacen paucicelulares, es decir, que la celularidad es poca, no es rutinario, pero si el patólogo evalúa ese lecho tumoral y piensa que puede haber células que están inmersas en esa proliferación fibrosa que puede desarrollarse en el lecho tumoral, podemos hacer marcadores de inmunohistoquímica como un cóctel de queratinas, como una queratina 7, porque pueden haber células sueltas residuales en donde nosotros las demos como una respuesta patológica completa y en realidad es que había células en ese lecho tumoral. Entonces es algo que también debe de reportarse en el reporte. En el reporte, y es una herramienta que, si bien no rutinaria, eso ya va de acuerdo a la experiencia de cada quien o a lo que considere cada quien, decir, no, es que aquí me parece que además de los macrófagos y de los linfocitos hay células viables. Si esa es la duda, vamos a hacer marcadores para células epiteliales porque se nos puede ir un tumor paucicelular. Doctora Valencia, ¿quieres complementar algo en el score que es como el más estandarizado, ¿no? De el Lendy Anderson, o el más reproducible, ¿no? Sí, bueno, más que en cuanto a la calculadora, que creo que ya lo mencioné, pero en cuanto a la pieza, ¿no? Y las piezas siempre debemos saber si es mastectomía o cirugía conservadora. Bueno, esto que decíamos, si tiene clip o no. Sobre todo en las mastectomías, es súper importante porque una mastectomía pues mide más de 20 centímetros en general. Entonces encontrar un clip de 3 milímetros es muy difícil si no sé que existe, o casi imposible si no sé que existe. Si sé que existe, tengo la obligación de ir a buscarlo y lo encontramos siempre, ¿eh? O sea, o apoyarse con radiología, sí, ¿no? De tomarle una radiografía sí los a la encontramos mama para encontrarlo, ¿no? Sí los encontramos, entonces saber dónde estaba el tumor, el sitio del tumor es indispensable también para que el lecho tumoral sí sea, porque como dice la doctora Isabel, hay áreas de fibrosis, o el lecho tumoral muchas veces se convierte en un tejido laxo fibroso y el parénquima mamario es laxo y es blanco, entonces a veces tú dices, es aquí en el cuadrante superior externo, y sí, me parece que este es el lecho porque aquí está área laxa, y lo metes todo y no era, ¿no? El tumor estaba en el cuadrante inferior interno. Entonces muestreaste extensamente y reportaste una falsa respuesta patológica completa, ¿no? Entonces, esta comunicación que decíamos de decir, el tumor estaba en esta zona, ¿tiene clip o no tiene clip? Pero estaba aquí para que nosotros podamos hacer realmente el muestreo, porque hay veces que sí hay, sobre todo como dijo la doctora Alvarado, si hay tumor residual, pues es muy fácil, aquí estaba, ¿no? Y tiene estas áreas de fibrosis y tuvo una respuesta parcial, pero si tuvo una respuesta completa, muchas veces no tienes la certeza de cuál es el lecho tumoral, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen parénquimas muy densos, se ve todo blanco y le cortas y será aquí y será acá, pero la textura tampoco te ayuda porque nosotros somos también mucho de tocar dónde está más indurado, dónde puede ser, pero ves blanco y no encuentras, y a lo mejor es un muestreo, pero no es realmente el hecho, ¿no? Eso puede variar. Eso es completamente de acuerdo con lo que menciona la doctora Valencia, porque sí hay reglas. Si un lecho tumoral no veo algo, un corte por cada centímetro del lecho tumoral. Un corte por cada es lo que se aconseja para descartar que no haya o que no perdamos una neoplasia residual. Ahorita se me vino una pregunta del día a día. Debo mandar esta pieza, en dado caso que fue una quimioterapia neoadyuvante que muchas veces nos va a ayudar a hacer menos cirugía, hacer cirugía conservadora a mi paciente. ¿Debo mandarla a transoperatorio si en radiología vieron respuesta completa? Se puede hacer, sí. Los límites quirúrgicos siempre se pueden hacer y se puede uno apoyar. Porque a veces queremos exigirle tanto al patólogo en el transoperatorio, ¿no? Pero dime, ¿no? Y tal vez tuvo respuesta radiológica completa la pieza, pero por lo menos que me reporten márgenes, ausencia del tumor, sí, ¿no? Que de hecho, datos importantes, ¿no? Ese otro tema, Milagros, es un tema muy hermoso, márgenes quirúrgicos. ¿Debo hacer márgenes quirúrgicos intraoperatorios después de la neoadyuvancia? Por supuesto que sí se puede. Y el apoyo con imagen es fundamental. Y también, por supuesto, la persona que está operando, porque a veces por palpación
puede, ¿no? Aunque tener cuidado porque generalmente hay fibrosis en este tipo de espécimen. Sí, y por ejemplo, en las pacientes que tuvieron radiológica completa, nunca olviden apoyarse con el radiólogo de mama para que lo marque, porque si no, no vamos a ir a quitar nada y vamos a estar mandándoles tejido sano. Invitamos a todos los suscritos, no es suscrito, ¿cómo se dice? A los socios. Invitamos a todos los socios patólogos de la Asociación Mexicana de Mastología que nos sigan y los invitamos nuevamente al Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Mastología en Mérida del 1 al 5 de octubre. Bueno, pero para ya finalizar, el Ki-67, sé que no es el tema de la quimioterapia post-quimio, la patología post-quimio-neo, pero juega un papel fundamental previo y posterior también, ¿no? Yo diría el aguerrido Ki-67 en la glándula mamaria, porque incluso, pues bueno, no voy a decir, pero en Estados Unidos en alguna época se dijo, ya no vamos a hacer Ki-67. Posteriormente, y sobre todo en Nottingham, se ha mostrado que el índice de proliferación celular es importante, por ejemplo, en los grados histológicos del tumor. Además, en la parte de la quimioterapia, en términos generales, sea no adyuvante o sea no adyuvante, es importante porque sabe uno más o menos si un tumor es, y esos son subrogados, las clasificaciones moleculares, no quiere decir que más o menos uno ve si este tumor es un luminal B, o a veces cuando uno tiene un triple negativo y uno ve que la celularidad es del 100%, descansa un tanto uno porque dice, no es que sea triple negativo porque no salieron los marcadores, está aquí en correlación con... ¿Cuál es el punto de corte del Ki-67? Es el 30%. Hay una sociedad internacional que habla acerca del Ki-67 y es el punto de corte que se da, pero ha sido muy polémico en cuanto a que se quiere quitar, pero no se puede vivir sin él, la verdad. Y alguien decía esa frase. Sí, es cierto, y es Ki porque es de kill, en donde se describe. Y alguien decía alguna vez, bueno, ¿por qué queremos quitar el Ki-67 en la mama si lo usamos en los linfomas para estratificarlos? ¿Por qué lo queremos quitar en la mama si lo usamos en las neoplasias neuroendocrinas para decir este es un grado 1, un 2 y un 3? Entonces yo soy de las, puede observarse, de las del equipo sí a favor del Ki-67. Raquel, no sé tú. Sí, no, yo también soy a favor del Ki-67 y de hecho siempre me ha llamado la atención porque incluso en el congreso reciente de la Comego, el doctor Sunil, que vino a hablarnos de evaluación de marcadores de inmunistoquímica, decía el Ki-67 es uno de los marcadores difíciles de evaluar en mama, pero no me queda muy claro porque es un marcador nuclear, igual que hacemos con receptores de estrógenos y progesterona, o sea, quizá porque hay más células en el estroma que puedan expresar el receptor, tengamos más variabilidad del interobservador, porque hay tanta variabilidad en el Ki y no en los receptores, si son ambos marcadores nucleares. Esa es como a veces mi pregunta. Creo que a veces tenemos a sobreestimar el Ki-67 en cuanto a porcentajes, pero sí me parece que es muy importante que lo hagamos. Okay. Pues ya para finalizar, quiero agradecerles por venir a compartir su experiencia, su pasión por la patología mamaria y me gustaría que nos dejen algún mensaje para nuestros radioescuchas, perdón, que nos dejen un mensaje para nuestros oyentes del podcast. Bueno, mi mensaje sería el que ya comentó usted, doctora, la comunicación entre las diferentes disciplinas que tratamos el cáncer de mama es indispensable para que esto sea un éxito. O sea, la comunicación con los cirujanos, con los radiólogos y con los patólogos. Debemos de ser y con los oncólogos médicos, ¿no? Porque ellos son los que leen el reporte y deciden. Entonces, yo siempre les comento, el reporte de patología no es un acto de fe. Si tienes una duda, acude a patología. O sea, acude con el patólogo, pregúntale, cuestiónalo, pídele la información que necesitas para dar tratamientos. Estamos abiertos para eso y estamos para eso, ¿no? Entre todos, entre mejor comunicación haya,
la mayor Todo beneficiada fluye. va a ser la paciente. Sí, Doctora. y algo en similitud con lo que menciona la doctora Valencia, en términos de gestión, si nosotros decimos, ¿cómo podemos evitar errores en un departamento de patología? ¿Cómo puedo evitar un error en el departamento de patología cuando estoy evaluando un espécimen post-tratamiento? Lo puedo evitar con eso que se denomina en gerencia interfase. Es decir, yo puedo preguntar. Si no me llegó la información, puedo preguntar. Ahora bien, puede ser que el clínico, para algunas personas, no digo, pues desafortunadamente así es, para algunas personas es molesto que el clínico venga a preguntar. No, genial, es estupendo. Nosotros tenemos que decirle al clínico la información. O bien yo puedo ir a preguntarle al clínico la información, o puedo ir con el departamento de imagen. Es decir, una comunicación asertiva entre todas las personas que estamos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama será un éxito. Cuando estamos viendo los protocolos que yo recomiendo a los patólogos y a todos en general, son los que se hacen de la ICCR y del CAP, que es el Colegio Americano de Patólogos. Y ahí lo primero que viene como un punto core, que le llaman ellos, un punto importante, es información. Porque a mí me llega un espécimen post-tratamiento y no tengo la mínima información, pues ¿cómo lo voy a evaluar con todo esto que hemos mencionado ya? Entonces, comunicación asertiva, trabajo en equipo. Para finalizar, quiero agradecer a todos los patólogos, en especial a ustedes dos, que están ocultos a veces en el hospital, que muy pocos conocemos dónde están, detrás de un microscopio, viendo laminitas, pero que juegan un papel fundamental en la medicina y en el cáncer, y principalmente en el cáncer de mama, son vitales para su tratamiento, diagnóstico, y sin ustedes no podemos hacer absolutamente nada. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Quedan las puertas abiertas para otro podcast. Con muchísimo gusto. Gracias.